Hola, estaremos hablando del auxilio de cesantía y la posibilidad que existe con ocasión de la pandemia de hacer un retiro de cesantías. La cesantía es una prestación social cuyo objetivo o la finalidad con la cual se crea es que pueda ayudar de un apoyo económico al trabajador. ¿Cuándo? Cuando esté cesante, cuando esté desempleado. Por eso este es el nombre y esa es la finalidad de esta prestación social. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de cesantía? Toda persona que esté bajo la modalidad de un contrato laboral. Desde luego que si se llega a declarar el contrato realidad, pues entonces se tendrá derecho a esta prestación social y a todo lo que se desprenda de un vínculo laboral. Existen dos regímenes de cesantías, o por lo menos existía. El régimen tradicional, que es como está en el Código Sustantivo del Trabajo originariamente, y la que crea la Ley 50 del 90, que es el actual régimen de cesantías. Este régimen está en esta Ley 50 del 90 y rige a partir del 1 de enero de 1991, es decir, es muy poco probable que haya cesantías en el régimen tradicional. Dentro de este régimen de la Ley 50 del 90 hay unas obligaciones muy importantes que tiene el empleador. Una de ellas es que cada 31 de diciembre debe liquidar lo que ese año causó en cuanto a cesantías. Esa es la gran diferencia con el régimen tradicional. Aquí hay que liquidar cada 31 de diciembre el tiempo laborado de ese año. Otra obligación del empleador que va muy ligada a esa es que debe dar un certificado conforme al artículo 104 de esta misma ley, un certificado de cesantía al trabajador, es decir, conforme a lo que él debe liquidar cada 31, deberá dar también un certificado al trabajador. Una obligación muy importante es la de consignar en el Fondo Administrador de Cesantía. La norma dice que se debe consignar hasta antes del 15 de febrero del año siguiente. Esto es una de las obligaciones primordiales del empleador, que deba consignar. Como cada 31 debe liquidar, pues tiene unos meses para que consigne esas cuantías. Hay ciertas claridades que hay que hacer en este punto. La primera es que si la persona no trabajó durante todo ese año, de todas maneras el 31 de diciembre hay que hacer la liquidación. Si la persona no llegó a trabajar todo un año, sí tiene derecho, solamente que se le va a pagar proporcional. Si la persona trabaja menos de un año, entonces tendrá el pago proporcional. Si no ha llegado el 15 de febrero, no significa que el trabajador no tiene derecho a la cesantía, ya lo causó por haber llegado la fecha. Sucede que la norma le da un término de gracia al empleador para que en ese tiempo pueda consignar al fondo respectivo a nombre del trabajador. Hay otra claridad que hay que hacer con respecto al plazo. La norma dice que hasta el 14 de febrero no hay ninguna consecuencia adversa para el empleador. Si se paga a partir del 15 de febrero del año siguiente, ese empleador puede ser condenado a pagar una indemnización moratoria que equivaldría a un día de salario por un día de retardo. ¿Cómo se liquida la prestación social que tiene por nombre auxilio de cesantía? Se liquida conforme al último salario mensual de ese trabajador. Si el salario es variable, pues entonces allí hay dos circunstancias que considerar. Si el salario es variable, se le hace el promedio del último año de ese trabajador. Si no es variable, pero ha variado los 3 últimos meses, también se hace esta fórmula de tomar el último año y ese promedio será la base para liquidar la cesantía. Si la persona ha trabajado menos de un año, entonces será el promedio de todo lo laborado. Esa es la regla para poder liquidarle al trabajador la cesantía. Sabemos también que la cesantía equivale a un mes de salario por un año laborado. Entonces se toma como base el último. El monto efectivo de la cesantía equivale a lo que consigna el trabajador más el 1% mensual, que es lo mismo lo que dice la norma del 12% anual, más los rendimientos que pueda generar en el Fondo Administrador de Cesantía. Como se trata precisamente de un fondo que administre ese dinero, procurará tener rendimientos de ese capital. Cuando se pagan al trabajador, hay unas causales que la norma trae para el retiro de estas cesantías.
Se pagan cuando termina el contrato. Dijimos que la finalidad precisamente de esta prestación es que cuando el trabajador quede cesante se le pague, sea eso de una ayuda. Así que cuando termina el contrato, el empleador puede pagar directamente al trabajador. Supóngase que el empleador ya trasladó esos fondos precisamente al fondo administrador de cesantías. En ese caso no tendrá responsabilidad, pero la causal se configura. También cuando el trabajador es llamado a prestar el servicio militar, es otra causal que permite ese retiro. Cuando hay una sustitución de empleador, ahí hay que mirar qué acuerdo se llega. Si la responsabilidad la tiene el empleador sustituto o el empleador sustituido, o inclusive puede ser el fondo de cesantía, y en cada una de estas causales hay que analizar el caso particular de quién es el responsable. Otra causal para el retiro de cesantías es cuando el trabajador pasa a devengar salario integral. Por supuesto, por la misma naturaleza de este salario, entonces ya no habrá lugar a cesantía y se permite ese retiro total. Existen también unas causales de retiro parcial, cuando se va a pagar una matrícula en institución de educación superior para el trabajador y su núcleo familiar. Estas instituciones deben estar acreditadas por el Ministerio de Educación para entenderse que son de educación superior, y cuando se habla del núcleo familiar del trabajador, incluyendo al trabajador, se refiere a su compañera o compañero permanente, a su cónyuge, dado el caso, según las circunstancias, a sus hijos. Esto es lo que permite la norma. La otra causal que se permite para el retiro de cesantías es matrículas para programas o instituciones técnicas. Esto para el trabajador y su núcleo familiar en los términos antes explicados. Añade la ley, en este caso es la ley 1064 del 2006, que para los descendientes del trabajador, lo que no se permite en la causal anterior. Otra causal es para adquisición, mejora o liberación de inmuebles destinados a vivienda. Esto se refiere a que deben ser bienes inmuebles destinados para vivienda, no puede tener otra destinación. Y cuando se habla de liberación se refiere a desafectar de cualquier gravamen, llámese hipoteca o cualquier otro que esté sobre ese inmueble. El caso especialísimo creado por el decreto 488 del 2020 es que con ocasión de la pandemia se puede hacer un retiro parcial de cesantía que equivalga a la diferencia de la reducción que el trabajador esté teniendo mensualmente. ¿Qué significa esto? Que si la persona mensualmente ganaba X valor y eso se ha visto reducido, que eso deberá certificarlo el empleador, pues entonces puede solicitar al fondo de cesantía esa diferencia o esa merma en cuanto al salario mensual. Esta causal está condicionada a que estemos en vigencia de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental por la cual estamos pasando, que se refiere a la pandemia del COVID-19. En este caso, la resolución 222 del 2021 del Ministerio de Salud ha hecho extensiva este estado de excepción o esta declaratoria de emergencia hasta el 31 de mayo del 2021. Por lo tanto, hasta la fecha se pueden solicitar ante los fondos de cesantías el retiro por esta causal. Quedan algunas preguntas como ¿quiénes están exceptuados de las cesantías? Hay unas excepciones, las modalidades de rendimiento de los fondos administradores de pensiones, si las cesantías se pueden perder o no y cuáles son las causales, cómo un empleador precisamente en una época difícil como pandemia se puede eximir de la indemnización moratoria de la que también hemos hablado. Preguntas que pueden desarrollarse en un próximo video. También contamos para estas solicitudes ante Fondo de Pensiones con profesionales capacitados para este tipo de circunstancias, asesorías con dudas respecto del área laboral para empleadores o trabajadores. Puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Somos Más que un Equipo Jurídico y estamos para servirte.